Muy buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación, les voy a presentar eh, el trabajo correspondiente a la línea del tiempo en la cual me quise basar en la dignificación del docente a través de la historia. Bueno, para iniciar, todo empieza en la edad antigua, donde no había un rol como tal de docente, sino aquellas personas que eran sirvientes o que eran esclavos, eran los que estaban en constante acompañamiento con los niños. Entonces, estas personas, primero, eran analfabetas y segundo, no tenían derecho a recibir ningún beneficio ni ninguna garantía por esta labor. Después, en la Edad Media, ya vemos cómo el hombre y el clero empieza a ser partícipe. Aquí ya los docentes eran reconocidos, pero solamente eran docentes aquellas personas que eran parte de la iglesia, como los sacerdotes o los religiosos, porque nadie más tenía acceso a la educación aparte de estas personas, solamente la realeza y aquellos que tenían suficiente dinero y pues para acceder a la educación como tal. En la edad contemporánea ya el docente empieza a tener un rol importante dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya se ve como una autoridad dentro de la sociedad y dentro de la escuela. Entonces, ya ejerce cierto poder para dictar sus clases, para ejercer su profesión como tal. Aquí la educación ya empieza a ser para todos. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX ya surge la necesidad de educar a las mujeres. Como lo dije anteriormente, aquí ya la educación empieza a ser para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y surge la necesidad de que los maestros empiecen a educarse. Entonces es aquí donde inician o donde se forjan las primeras escuelas normales, teniendo en cuenta que existían escuelas normales para mujeres y escuelas normales para hombres, ya que la educación era diferenciada. Entonces es aquí en este punto donde quiero resaltar que empieza a verse de pronto más marcada la ética de mínimos. ¿Por qué? Porque la ética de mínimos está basada en la libertad, en el respeto, en la tolerancia y en la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, como vemos, ya hay oportunidad para ejercer esta profesión, ya empieza a través de la Declaración de los Derechos Humanos a reconocerse esta labor como parte importante de la sociedad. Después encontramos que en 1979 sale el decreto 2277. Este decreto principalmente, por así decirlo, establece la importancia de la profesión docente como tal. Entonces empiezan a adquirirse ciertos beneficios para los docentes, como salud, como pensión, como un salario digno. Entonces ya empiezan a reconocerse ciertos beneficios que le generan o que hacen partidario o que refuerzan esta dignidad humana que todos merecemos, pero que principalmente en este rol o en lo que me estoy basando ya empieza a tomar un poco más de fuerza. Después, este decreto es reformado y sale el decreto 1278 del 2002. En este decreto se tienen las mismas aclaraciones que en el anterior, pero aquí lo diferencia de que los docentes ya empiezan a ser evaluados, ya empiezan a tenerse en cuenta sus procesos educativos. Entonces, aquí ya los docentes tienen la libertad, por así decirlo, de querer de pronto, si quieren subir de escalafón, por así decirlo, estar un poco más arriba, ya tienen la libertad de hacerlo y depende absolutamente de ellos, pero esto se hace a través de un proceso evaluativo que está estipulado dentro de este decreto. Después encontramos que hay varios programas, por así decirlo, que están en pro de los docentes que pues hasta ahora están como empezando o quieren ser partícipes de este proceso educativo. Entonces encontramos el Banco de Excelencia. Este es un aplicativo de nombramientos provisionales de docentes. Esto sale el 19 o es fundado el 19 de abril del 2016. Sale con el objetivo de que todos aquellos docentes que no han tenido la oportunidad de ejercer su profesión como tal, empiecen a hacerlo provisionalmente
principalmente en zonas de difícil acceso, en aquellas instituciones educativas donde carecen de esta profesión. Entonces, el hecho de que estas personas tengan nombramientos provisionales ya le permiten tener cierta estabilidad económica y empieza a dignificarse su vida como tal. Entonces, ya vemos cómo a través de la historia se sigue dignificando la labor docente. Y para finalizar, en estos tiempos existe este Banco de la Excelencia, fue reformado, por así decirlo, o fue actualizado y ahora existe es el sistema maestro. Es un nuevo mecanismo de provisión transitoria de vacantes docentes para el ingreso al servicio educativo oficial. Entonces, tiene prácticamente las mismas características que el anterior, solamente que pues cambian algunos estatutos o algunas de estas leyes, pero van enfocados hacia lo mismo, hacia que muchos de los docentes que no están ejerciendo su profesión puedan acceder a esta plataforma y puedan empezar a ser parte del proceso educativo de las instituciones educativas. Y para finalizar, me llamó mucho la atención esta frase: lo que es el maestro es más importante que lo que enseña. Pues vemos cómo a través de la historia, y que no ha sido fácil el proceso de dignificación del docente, pero creo que vale la pena resaltarlo porque es una labor que está fuertemente ligada a la sociedad y a la cual le debemos mucho de lo que somos en estos momentos. Entonces quise resaltarla, espero les guste y muchísimas gracias.